Muy buenos días a todos. La idea es darles las gracias a los que le van a dedicar este tiempo a esta sesión. Oigan, un favor muy grande. Yo sé que en una época digital estamos acostumbrados a hacer mucho conferencias por Zoom, pero creo que es importante que nos podamos ver la cara. Estamos entre amigos, estamos entre familia, entonces los que puedan y quieran prender la cámara, sería muy agradable para que podamos vernos directamente a los ojos, ¿no? Y creo que hace la sesión mucho más amable y mucho más humana. Y más que tenemos a alguien experto en temas de factor humano, ¿no? Así es que bienvenidos todos y me gustaría comenzar. La verdad es que hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Ricardo Murcio. La verdad es que para mí es un enorme gusto. Nos reencontramos por allá en Estados Unidos, mi querido Ricardo, Sí, ¿no? es Con Jorge. un movimiento de egresados IPADE que se está moviendo muy fuerte allá en el área de Houston, de Woodlands. Ya hicimos un evento oficial con la gente del IPADE muy interesante, tuvimos más de 65 personas, así es que sin más preámbulo, me gustaría presentar al doctor Ricardo Murcio, que aparte de ser muy buen amigo, yo lo admiro mucho como persona, fue mi profesor, ¿no? A muchos de ustedes también les habrá dado clase, y me gustaría platicarles que Ricardo es graduado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Además, es licenciado en Psicología por la Universidad Latinoamericana, es maestro en Dirección de Empresas por parte del IPADE, es maestro y doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra. Desde el segundo semestre de la licenciatura, se integró con su hermano en un emprendimiento en una empresa de diseño y producción de muebles en el 95. Como egresado del MEDE, trabajó en Grupo Posadas, donde formó parte del equipo que implementó la metodología de venta de posadas en México, Estados Unidos y Sudamérica para más de 2.500 colaboradores. Como gerente de recursos humanos del Club Vacacional, logró trasladar de Orlando a Morelia a todo el equipo de atención de miembros en un tiempo récord de 3 meses. Equipo que a su vez obtuvo los más altos índices de satisfacción por parte de los socios. En el 2005, Ricardo trabajó como director académico del Colegio Superior de Gastronomía. Después de graduarse, Ricardo, de la maestría, fue profesor invitado en diferentes universidades privadas hasta que obtuvo la titularidad del Seminario de Dirección Estratégica de la Escuela de Administración de la Hospitalidad de la Universidad Iberoamericana. Desde el 2008, cerca de ya 15, 16 años, forma parte del claustro de profesores del IPADE. Entre sus cargos más relevantes en esta institución ha sido profesor y director del área de factor humano y del full time, del MBA tiempo completo corporativo en México y en Monterrey. Actualmente vive en Dallas, ¿no? En el Metroplex de Dallas, donde ofrece servicios de consultoría en temas de empresa familiar, desarrollo de nuevos negocios, marca en Estados Unidos y también en México. Entre sus publicaciones más importantes está su libro sobre liderazgo centrado en la persona, publicado en España. Les recomiendo el libro de Ser y Hacer de empresas familiares. Ese libro es muy bueno. De hecho, Ricardo, no me dejes mentir, salió al mercado cuando el IPADE cumplió 50 años y Ricardo escribió el capítulo de familias funcionales en ese libro. Ha hecho contribuciones también al extranjero sobre inteligencia artificial, desarrollo y habilidades directivas. Así es que, Ricardo, para mí es un honor y un gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Y les quiero platicar cómo va a ser la dinámica de la sesión. Queremos que la sesión no sea una sesión únicamente de una sola vía. La gente que tenga dudas o comentarios puede ir escribiendo sus preguntas en el chat para que en ese orden las vayamos contestando, ¿no? Y la idea es que yo le vaya haciendo algunas preguntas de lo que normalmente hemos visto en 16 años como empresa a Ricardo. Y antes de comenzar con las preguntas, me gustaría brevemente platicarles quiénes somos nosotros para la gente que no nos conoce. Tenemos 16 años dedicándonos a estrategias de blindaje patrimonial para dueños de empresa en México y en Estados Unidos. De hecho, yo vivo en Woodlands desde hace casi 3 años, abrimos oficina allá. La matriz está aquí en Guadalajara, ahorita estoy en Guadalajara y tenemos gente también en Hermosillo, ¿no? Así es que sin más preámbulo, Ricardo, muchísimas gracias, bienvenido y vamos empezando, ¿no? Oye, Jorge, te agradezco muchísimo la invitación a esta plática, entrevista, webinar que ahora tenemos y además me da un enorme gusto ver a tanta gente en el webinar, a gente que conozco bien, a amigos que recuerdo, por ahí vi a Miguel Sierra, que hace mucho que no te veo. Miguel, qué gusto saludarte. Bueno, pues escuchaba lo que decías y, ay caray, remontarse allá a 1995,
Curiosamente, Jorge, a mí me tocó, mi papá es empresario, fue director general muchos años, pero por ahí de los 50 años él emprendió su propio negocio y pues bueno, el negocio que sigue vivo hasta el día de hoy. Y luego, dentro de la familia que somos 6, pues ya ahora somos 4 emprendedores, ya somos 4 emprendedores, ya somos 4, digamos, yo a mí me gusta siempre decir emprendedores porque siempre estás empezando, al menos esa es mi perspectiva, ¿no? A lo mejor ya cuando pasas a segundas, terceras generaciones, pues ya puedes hablar de empresa familiar, ¿no? Pero los demás, pues no sé si alguien se identificará conmigo, pero seguimos, ¿no? Aquí estamos de traje y corbata, pero luego nos hay que arremangarse y en mi caso, ¿verdad? Ponerse a cargar cajas y ponerse a ir a ver ventas y ponerse a hablar con los clientes y los proveedores. Y esa es la vida del día a día del empresario, ¿no? Entonces, pues, ahorita que era bien extraño que un filósofo estuviera en una empresa. Cuando sonaba, en la universidad ya no suena el timbre, ¿no? Pero a mí me gusta así recordarlo, ¿no? Cuando sonaba el timbre de salida, mis compañeros de filosofía se iban a la biblioteca y yo me iba a una bodega a lidiar con 15 carpinteros, clientes, proveedores, con mi hermano, a diseñar muebles, a pensar en la empresa. Entonces era muy divertido la mezcla de estar estudiando metafísica en la mañana y estar haciendo finanzas por las tardes, ¿no? Esa experiencia fue muy enriquecedora y bueno, pues gracias a Dios estamos aquí, Jorge, y de verdad que te agradezco mucho la invitación y el que podamos estar platicando con toda esta gente. Nomás lo que has hecho, Jorge, ¿no? Es un grupo enorme y de mucha gente aquí participando, así que encantado de estar esta mañana con ustedes. Es el speaker, mi querido Ricardo. Fíjate que se inscribieron 230 personas. Siempre hay un porcentaje no show, pero bueno. A ver, Ricardo, vamos a empezar a entrar en materia y les repito a la gente que si quieren algunas preguntas las vayan poniendo en el chat. No se preocupen, la sesión va a ser grabada y se les va a enviar a su correo electrónico con el que se registraron en forma posterior. Así es que no se preocupen. Ricardo, ¿por qué la empresa familiar es importante? No solamente en México, sino también en otros países. Pero ¿por qué tenemos que darle tanta importancia a la empresa familiar? Buena pregunta. Mira, hay una cosa interesante que yo creo que no somos muy conscientes, Jorge. Las empresas familiares aportan, por ejemplo, en México, pensemos en México, aportan más del 90% del PIB nacional. O sea, son un motor muy grande para economías, podrías pensar pequeñas, si quieres decir pequeña, pues estás hablando de una economía top 10 en el mundo, pero en México, y luego dices, oye, Ricardo, pero esto seguramente cuando te mueves a Europa, cuando te mueves a Estados Unidos, esto no debe de ser así. Pues nos equivocamos. O sea, el PIB mundial, Jorge, el 70% del PIB mundial se mueve por empresas familiares. Del PIB mundial, señores. O sea, a veces a mí me gustaría decir, claro, las empresas grandes son las mediáticas, ¿verdad? El gran corporativo, no quisiera decir yo ninguna marca, pero el gran corporativo, las empresas que hacen mucho renombre, que están en el stock market, claro, son muy mediáticas, llaman mucho la atención, pero la economía del mundo, el 70% de la economía del mundo pasa por las empresas familiares. Y honestamente, si piensas luego que además otro buen porcentaje a nivel mundial, ahí estamos hablando a nivel mundial, pasa por gobierno, o sea, son empresas de gobierno. En realidad las empresas que no son familiares son muy pocas si consideras este grupo de empresas familiares. Entonces, una cosa que a mí me interesó mucho desde que llegué al IPADE y que me fui haciendo consciente de esto, porque yo antes no era consciente de ello, la verdad es que yo le debo mucho al IPADE y a mis mentores como Ernesto Bolio, como Alfonso Bolio, obviamente como Carlos Llano, que al menos a mí me fueron abriendo este panorama de decir, oye Ricardo, si no atendemos a las empresas familiares, dejamos que se escape mucha riqueza y verdaderamente el valor y la economía de un país. O sea, y esa es la razón, es lo que más me ha gustado, Jorge, o sea, cuando ayudas a una empresa familiar a seguir adelante y a pasar a una segunda, tercera generación, entonces ahí empiezas a
a ver que todo el patrimonio y la riqueza que creó una generación ya no nada más es para una familia, sino que empieza a ayudar y aportar a una sociedad, a una ciudad, a un país, y que vas haciendo realmente un patrimonio social como empresa familiar. Entonces, yo creo que, al menos desde mi trinchera, ¿verdad? Oigan, acuérdense que soy profesor, entonces pues yo estoy platicando con Jorge, pero yo tengo que usar PowerPoint porque si no siento que no les enseño, ¿eh? O sea, pero lo quito y lo pongo, Jorge, no, nada más es para apoyarme, ¿no? Pero decir, oye, si tú piensas que, y aquí están los números para que ustedes también no vayan a pensar que yo me invento estas cosas, las estudiamos, las investigamos, ¿no? Pero, o sea, cuando tú piensas que el PIB, vean ustedes, 90% del GDP de México es empresas familiares. Pero de nuevo me vas a decir, Ricardo, pero esto no pasa en otros países. Pues, compadre, Estados Unidos el 57%, Estados Unidos el 57% en Estados Unidos. Una economía que tiene un mercado accionario importantísimo. Entonces, insisto, ¿no? Obviamente hay una gran relevancia de la economía, y yo creo que desde mi trinchera como profesor, desde donde yo puedo estar, desde donde yo puedo aportar, pues lograr transitar de la primera a la segunda a la tercera, institucionalizar las empresas familiares, cuidar el patrimonio, porque ya no es un patrimonio solo de la familia. La sociedad debería estar agradecidísima con el trabajo que ustedes como emprendedores hacen, con ese trabajo de poner, de cuidar, de echar a andar, de apostar, de invertir en un país. Entonces, qué importante es, Jorge, cuidar a las empresas familiares, cuidar el patrimonio social que generan, cuidar los empleos que generan. Y bueno, pues ya, yo no sé nada de... Pero fíjate, tomando ese contexto, todos sabemos, por datos también oficiales, que cerca del 70% va a fallecer, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles serían los principales conflictos que en tu experiencia has visto en el tema de las empresas familiares? ¿Cuáles son realmente la principal fuente de conflicto? Sí. O sea, ¿por qué? La pregunta, ¿verdad? La pregunta que me haces, ¿no? Interesante. Jorge es así, ¿eh? O sea, sí es buen amigo, pero es buen amigo porque te pregunta cosas así medio complicadas, ¿eh? No te la deja facilita. Entonces, a ver, yo creo que podríamos pensar en etapas o en tiempos, porque, o sea, la primera etapa, el conflicto más importante, diría yo, en la primera etapa, es que la empresa viva sola. Eso es, a ver, ahí no somos conscientes, los emprendedores, los fundadores, de pronto no son muy conscientes en que o sea, lograr la subsistencia de la empresa en su fundación implica un gran costo familiar y un gran subsidio familiar. Y eso es un primer conflicto, porque el fundador, la fundadora, y aquí con suerte contamos también con muchas mujeres, es decir, la fundadora de un negocio, el fundador de un negocio subsidia a la empresa en su fundación. Y eso requiere mucho tiempo, ¿Por qué lo subsidia? Déjame decir, porque a lo mejor no se entiende. ¿Qué quiero decir con que lo subsidia? Porque cuando una empresa empieza, en la fundación de una empresa, siempre hay más talento en el fundador que lo que le puede pagar la empresa. Una empresa no puede pagar lo que vale un fundador. Eso no lo puede pagar una empresa. ¿Qué sueldo le pongo al fundador? Pues mira, le puedes poner el sueldo que quieras, pero honestamente, no hay, cuando inicia una empresa, no hay sueldo que le pague la capacidad del fundador, porque si el fundador no tiene capacidad, pues la empresa se muere. Entonces, ahí empiezan las primeras tensiones, te diría yo, de la empresa familiar, porque aunque todavía no hay nadie de la familia más que los fundadores en el negocio, sí hay familia y sí hay empresa. Y entonces ahí, oye, ¿qué tanto es para la familia y qué tanto es para la empresa? ¿Y cuánto tiempo le debo dedicar a cada cosa? E insisto, la primera tensión es, pues la empresa se ve beneficiada de la capacidad del fundador. La empresa se ve beneficiada de la capacidad del fundador, porque sin esa capacidad no sale adelante. Y si no sale, pues eso, y no te puede pagar tu sueldo. Porque si le cargas el sueldo que deberías de cobrar como fundador, pues la ahogas, la asfixias, la empresa no sale adelante. Entonces,
Esa es la primera tensión. Esa misma tensión, decía mi buen maestro Alfonso Bolio, él le llamaba eso los dolores del crecimiento. Tenía por ahí incluso una nota técnica que hablaba de los dolores del crecimiento. Es decir, esa misma tensión, conforme la empresa va creciendo, se sigue generando esa tensión, porque siempre va a haber una relación, la sabemos, entre vamos a llamarle técnicamente, el costo de nómina con tus utilidades, ¿no? Con tu P&L o como le aquí, con tu retorno de la inversión. Entonces, oye, ¿qué es lo que pasa con esa tensión, Jorge? Y ese es un poco, cuando tú me dijiste, me pareció muy interesante la invitación, porque eso es lo que tenemos que ir aclarando. ¿Sí? Cuando vienen más miembros de la familia, ok, el fundador ya se estableció, ya creció, el negocio ya genera más, ya el negocio puede pagarle al fundador y ya el fundador tiene una vida relativamente, podríamos decir, ya estable económicamente, ya el negocio funciona. Como me decía un gran empresario alguna vez, me decía, bueno, o sea, si no pasa ninguna tragedia, pues yo tendré trabajo mañana, ¿no? Esa seguridad no la tenemos todos los días. Los fundadores, hay días que dices, tendré trabajo mañana, a ver si mañana me compran, ¿no? Hombre, llega un momento que ya libras eso y dices, puedo tener paz, pero la tensión, cuando llegan otros miembros de la familia, los hijos, los sobrinos, los tíos, los primos, el socio, el hijo de un socio, ¿cuánto le pago al hijo de un socio? Y aquí viene un conflicto bien interesante, porque de nuevo, aquí se nos olvida, estamos creciendo y entonces la empresa debe de subsidiar. Yo no puedo contratar a lo mejor el talento que tiene uno de mis hijos, a lo mejor no me alcanzaría. O lo que le alcanza a mi hijo no me gusta para sueldo de mi hijo. Y ahí empieza una tensión muy fuerte. ¿Cuánto le voy a pagar a mis hijos? Y el tema, y por eso fue bien interesante cuando me invitaste, el tema ya no es contra las utilidades, o sea, los hijos no son un costo de nómina, sino que los hijos son patrimoniales. Entonces, el sueldo que le pongo a un hijo le pega ya no solo al estado de resultados, sino también al patrimonio que estamos formando. Ahí viene una tensión muy Y importante. Ricardo, tocaste un tema muy importante que muchos de tus clientes, mis clientes, tienen esa duda, ¿no? Oye, ¿le tengo que pagar igual a todos mis hijos, al mayor, al menor, por ser mis hijos? ¿Le tengo que pagar igual a los hijos que no trabajan o a los que sí trabajan? Es decir, creo que ese es el principal conflicto que tienen muchos fundadores sobre cómo pagarle a sus hijos. Entonces, en tu experiencia, ¿qué es lo Sí. que tú has visto y lo complemento un poco con lo que hemos visto nosotros, ¿no, Ricardo? Sí, vuelvo a ofrecer una disculpa por usar pizarrón. Ahora voy a usar pizarrón. Aquí hay ustedes van a ver que en la presentación hay diferente información. Ahorita nos podemos ir y regresar. Mira, aquí está el dato que tú decías. Esto es mundial, Jorge. Perdón, ahorita me regreso a tu pregunta, que es muy importante. Nada más lo quería poner para que la gente lo vea. El 70% de las empresas subsistirán a la primera generación. El 22% de las empresas subsistirán a la segunda generación. El 11% de las empresas subsistirán a la tercera generación. Estos son datos mundiales, ¿eh? Pues esto lo saca el Centro de Familias Empresariales del IPADE con BBVA y dice, mira, esto es estadística mundial. En México, curiosamente, es más difícil mantener la primera generación y es más fácil el paso a la segunda. Ahora, perdón, voy a usar el pizarrón porque es una pregunta muy importante que yo creo que no siempre somos claros. A mí me gusta siempre hablar de esto, ¿verdad? Estos famosos 3 círculos del profesor Frank Davis, que esto lo publica a finales de los años 90, y dice, miren, hay 3 círculos que tenemos que tener muy claros. La gente me dice, Ricardo, o sea, no hay nuevas teorías, y le digo, es que mira, cuando una teoría se comprueba en la realidad, pues en lugar de estar teorizando, vale más la pena profundizando. Entonces, la familia empresaria tiene 3 áreas que tiene que cuidar. Y es así de sencillo. La propiedad, la familia y a la empresa.
Lo que pasa es que cuando inicia esto, y ahorita me regreso aquí, cuando inicia esto está así, Jorge. La propiedad, la familia y la empresa. Y los fundadores que están en el centro toman decisiones para los 3 niveles. Entonces, la decisión que toma el fundador va a afectar a la empresa, a la familia y a la propiedad. Los fundadores quieren cuidar, fíjate esto, quieren cuidar la dinámica familiar y tienen que cuidar a la empresa para poder ir formando el patrimonio. Entonces, ¿cómo cuido realmente a la empresa? ¿Cómo cuido realmente a la empresa? Ustedes lo saben mejor que yo. Ricardo, decía Carlos Llano, ¿verdad? El fundador del IPADE, decía, es muy sencillo. Mira, tú compras a 3, vende a 6 y con este 3% ahí te la vas llevando. Ahí te la vas llevando. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que este compra 3, digamos, produce a 3, ¿no? Trae unos salarios. Si tú quieres ser competitivo, estos salarios tienen que estar de acuerdo al mercado. Es así de sencillo. Ahora, Ricardo, ¿es difícil saber a cuánto está el mercado? Pues no es tan difícil. O sea, hay estadísticas, hay estudios, hay gente que lo hace, Hey Group lo hace desde hace mucho, hay forma de acceder a esa información de manera externa. O sea, se pueden comprar esos reportes, se puede saber cuánto gana un director comercial de una empresa más o menos parecida a la tuya, cuánto está pagando el mercado. Esos datos existen. ¿Cuál es la problemática? Oye Ricardo, es que el mercado, porque si paga mucho no es tanto problema, pero bueno, el mercado paga, vamos a pensar, paga 50 pesos por esa posición, pero mi hijo, que ya se va a casar, y no requiere 80. Requiere 80, porque ya se va a casar, Ricardo. Les digo, aguas con esos aumentos por matrimonio, porque pues lo único que están haciendo es que se casan 2 o 3 veces. Oye, como tenía un buen amigo empresario que me decía, no, Ricardo, es que cuando nació mi primer nieto, pues le tenía que dar, hice director a mi hijo, ¿no? Oye, pero cuando nació tu primer nieto, tu hijo tenía 28 años, o sea, era un jovencito, como director de tu empresa, que es una empresa. No, pues es que con el sueldo de gerente no le alcanzaba, ¿no? Y le digo, a ver, ten cuidado, porque pues, lo que va a venir a preguntarte tu hijo en 2 o 3 años es, oye, papá, ¿cuántos nietos para la dirección general? Porque si la promoción es por nieto, pues aviéntame el número, ¿no? Para ver de qué tamaño va a ser mi familia. O sea, entonces, oye, yo no puedo negociar sueldos por mis hijos por el tamaño de su empresa. Perdón, por el tamaño de su familia o por la necesidad familiar. Yo tengo que pagar el sueldo que pague el mercado. Ricardo, entonces, qué función y qué rol juega tu hijo? Y si un hijo tuyo juega de director general y el otro hijo juega de director comercial, y a lo mejor el director comercial gana 30, no gana 50. No, pero aquí viene, no, Ricardo, espérame, porque esto me causa conflicto. ¿En dónde te causa conflicto? En la familia. Esta división te causa conflicto en la familia, no en la empresa. ¿Estás de acuerdo conmigo? En la empresa, si ningún director comercial, yo siempre les digo esto, ningún director comercial y director general, si no son tus hijos, ¿un director comercial te vendría a reclamar que quiere ganar lo mismo que el director general? Claro que no. En la empresa, ningún director comercial te vendría a decir, yo quiero el mismo sueldo que el director general con las funciones del director comercial. Eso solamente pasa porque son tus hijos.
Entonces, en realidad, la pregunta que nos estamos haciendo es, Ricardo, ¿cómo evito el conflicto que hay entre familia y empresa de la repartición de la riqueza? ¿Sí vamos bien hasta aquí, Jorge? Claro, claro. Y ahí me imagino que vas a tocar el tema de cuál sería el correcto flujo del dinero, ¿no? Claro, o sea, entonces ahí es donde hay que entender cómo funcionan estos tres círculos, porque el, esto es bien importante, y no lo entendemos. La empresa no le da dinero a la familia. Este es un error grave. Ese es para mí el error, te lo voy a decir, a lo mejor estoy equivocado. Es mi tesis, no la he podido comprobar, ojalá un día la pueda comprobar, pero por la experiencia que tengo, las empresas que he atendido, en donde me he formado consejos familiares, ese es el error más común que cometen. Cuando yo quiero de la empresa pagar el salario a la familia, acabo en este problema. Acabo en ese problema. Pagándole al director comercial lo mismo que al director general. Entonces, ¿cuál es en realidad el flujo del dinero? ¿Cuál es el correcto para mí, Jorge? ¿Verdad? Cada quien habla desde su experiencia y su trinchera. El correcto flujo del dinero es de la empresa a la propiedad. ¿Por qué a la propiedad? No a la familia. La empresa va a generar dividendos. Pero ¿qué recibe la empresa de la propiedad? ¿Qué recibe la empresa de la propiedad? Lo más importante, esta es una discusión muy interesante que tienen que tener en el Consejo de Familia. Reinversión. La propiedad debe de mirar, dos cosas le da la propiedad a la empresa: estrategia, rumbo y reinversión, recursos. ¿Por qué le da recursos a la empresa? Para conseguir el rumbo que se ha propuesto. Si yo, bien, ahí ponen ya algunas preguntas, ahorita me voy con el chat, perdónenme. Entonces, si yo no le reinvierto recursos a la empresa desde la propiedad, ¿cómo va a conseguir la empresa la estrategia? ¿Cómo va a conseguir la meta? ¿Cómo va a alcanzar su objetivo? Es así de sencillo. Yo le tengo que dar rumbo y recursos. Eso es desde la propiedad. Entonces, si yo estos recursos de la empresa que tienen un objetivo de alcanzar el rumbo, me los gasto en el salario de mis hijos, pues la empresa no va a alcanzar su objetivo. Y entonces la empresa familiar empieza a perder valor. Empieza a perder valor, porque ya no estoy reinvirtiendo lo que tengo que reinvertir. Y aquí, ojo, y no me dejarán mentir, bueno, algunos a los que nos hacen favor de tener la cámara los veo que me dicen que sí. El fundador reinvierte todo en el negocio. Como les digo yo, febrero, cuando uno es joven, febrero es el mes del amor y la amistad. Cuando uno tiene hijos, febrero es el mes de las inscripciones. ¿Y qué haces en febrero en el mes de las inscripciones? Pues sales corriendo y agarras el flujo de... Estoy hablando de fundador, ¿eh? Cuando todo está revuelto y cuando todavía no organizas y cuando estás batallando con una cosa y con otra, vas y agarras el recurso de la empresa y pagas las inscripciones de la escuela. ¿Y qué haces en abril? Le dices a la familia, en abril comemos arroz y frijoles porque hay que pagar los impuestos. Allá arrancas. Pero eso, ¿por qué es? Porque todo el flujo lo tienes que reinvertir para que la empresa se engorde. Para mí es un error, Jorge, enflacar a la empresa pagándole sueldos altos a los hijos para cuidar a la familia. Ese no es el correcto flujo del dinero. El correcto flujo del dinero es de aquí para acá. De estos dividendos, con la estrategia, decido el monto de reinversión. Ahora sí, lo que me sobra, lo que me sobra de los dividendos, tomando en cuenta la reinversión, lo que sobra es lo que le llamo el prepatrimonio. Prepatrimonio. ¿Por qué le llamo prepatrimonio? Claro que ya es el patrimonio, Jorge, ya es el patrimonio, hay que cuidarlo como patrimonio, pero ¿por qué le llamo prepatrimonio?
porque yo ese dinero que tiene ese es un dinero patrimonial de la propiedad, no es de la familia. De aquí, ¿qué ha hecho el fundador toda la vida? De aquí, ahora sí, puedo repartir. Y a mí me gusta decir, siempre me gusta repartir, empieza por beneficios. ¿Qué son los beneficios? El salario de gastos médicos mayores, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, educación, casa, y si quieres hasta carro. Pero eso no lo da la empresa, eso no lo da la empresa. La confusión de origen es porque los socios fundadores han recibido esos beneficios de la empresa, pero lo han recibido porque es la única fuente de ingreso. Cuando tú quieres institucionalizar, tienes que entender muy bien este orden. Es decir, la empresa no le paga un seguro de gastos médicos a mi hijo, se lo pagará al director comercial, pero no a mi hijo. ¿Se entiende la diferencia? Y se lo pagará al director comercial si a la empresa le alcanza para dar esa prestación en la empresa. Es decir, si los que son o no son mis hijos, sin importar el lazo familiar, yo le quiero dar seguro de gastos médicos a mi gente en la organización. Y a partir del nivel gerencial o lo que quieran, este seguro. Y a partir del directivo, este seguro. Y además le voy a ayudar con decir, estas son cosas que yo puedo, pero si las voy a dar a nivel, si a la empresa le alcanza, Entonces, yo tengo que cuidar a la empresa con estrategia y reinversión de lo que me sobra. Ahora sí reparto primero beneficios. Y luego, cuando ya empieza a sobrar, hay algunos que dicen, Ricardo, yo prefiero dar un salario familiar en lugar de beneficios. Mi recomendación general es respecto a esto. Si tienes cubiertos estos dos, puede ser un salario familiar o puede ser beneficios que da la empresa. Porque es bueno que la empresa a veces lo dé por temas fiscales. Eso es una decisión de negocio. Fiscalmente puedes a lo mejor puedes descontar o puedes aminorar tu pago de impuestos pues dando ciertos beneficios. Está perfecto. Pero ¿por qué el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de vida? Si te alcanza después de esto, de este ejercicio, si te alcanza, yo recomiendo que lo des desde la familia. Porque seamos honestos, ¿qué pasa si a tu nieto le da cáncer? ¿Se te va a ir la lana? ¿Lo vas a apoyar? Estoy seguro que si tú tienes dinero vas a echar todo el patrimonio por ahí. Entonces le dices a tus hijos, miren, ustedes si les pasa algo grave están cubiertos. Y no es extraño, por desgracia, no es extraño, que a lo mejor alguna hija, algún hijo, algún yerno, alguna nuera, enviude. Y de nuevo, ¿a quién van, si no tienes un seguro de vida adecuado, a quién le van a ir a pedir dinero? Te van a ir a pedir dinero a ti. Entonces, si tú esto lo puedes cubrir, prever y decir, mira, no quiero que todo el mundo compramos un seguro sin pensar usarlo. Yo no vendo seguros, pero sí lo he visto, cómo se gastan el dinero en eso. Eso sí lo he visto, cómo el patrimonio de una familia se va en cuidar aquí, cuidar allá, recuperar aquí, recuperar allá. Eso sí lo he visto. Entonces, decir, oye, si tú estás cubierto con estos dos, no, Ricardo, ¿me estás recomendando que le dé dinero a mis hijos sin hacer nada? Miren, sus hijos vivieron con ustedes casi todos, al menos hasta la universidad, y les diste dinero por no hacer nada. ¿Qué te importa seguirles dando dinero si eso les ayuda? Oye, con 30 pesos no les alcanza, con $30 o con 30 millones de dólares. El monto depende de ustedes. No le alcanza, pero eso es lo que la empresa puede pagar por esa posición. Oye, no, pero yo quiero que mi hijo tenga otra calidad de vida desde la familia. Aquí sí. Y aquí sí, fíjense ustedes,
Aquí sí le dices a todos les voy a dar 100 pesos de salario familiar. A todos, porque todos son mis hijos. Y a diferencia del director comercial, ahí sí puede venir un hijo y decirte, papá, ¿por qué le das más salario familiar a mi hermano? ¿No? Todos les doy su seguro de gastos médicos mayores, a todos les doy su seguro de vida, a todos los protejo con educación, con casa, carro, y les doy 100 pesos porque son mis hijos. Y ya, es que tu hijo se los malgasta. Ese es su problema. Cuando en Jean Piaget, en 1870, creo, si mal no recuerdo, publicaba que a partir de los 11 años los niños se volvían adultos. Jean Piaget, primer pedagogo en la historia. A partir de los 11 años los niños se convierten en adultos. Y yo les digo, de los 11 a los 30 años es el periodo que la Unión Sindical de Adolescentes ha ganado para seguir recibiendo manutención de sus padres. No pasa nada, porque ese es patrimonio. Mira, ¿se los vas a dar en vida o se los vas a dar en la tumba? Pero se los vas a dar. ¿Sí me explicó? Ricardo, no se los quiero dar. Bueno, aquí yo siempre los invito, Jorge, a la Fundación Murcio. Yo tengo una Fundación Murcio donde alimentamos, vestimos, damos sustento, casa a 4 niños que están ahí viviendo conmigo y que los tengo que alimentar. Si se quieren gastar el dinero en la Fundación Murcio, siempre los donativos son muy bien recibidos, porque se reciben muy bien, son muy agradables. Entonces, para mí este es el correcto flujo del dinero. Entonces, el salario es de acuerdo al mercado, a tu rol y a tu función. Ese salario de la empresa, porque es lo que puede pagar la empresa. Ahora, yo en la familia puedo dar un salario familiar y unas prestaciones, beneficios, como le quieran llamar, que son iguales para todos mis hijos, porque todos son mis hijos. Y además, si mis nietos, porque me alcanza. Ricardo, les voy a dar beca educativa a todos mis nietos que tengan promedio arriba de 8 o de 8.5. En mi caso la hubiera agradecido como del 6.5, 7 de promedio, pero bueno, ustedes pónganle el número que quieran. Entonces decir, oye, todos mis hijos, mis nietos que estudien y que tengan un promedio de 8, 8.5, yo los voy a becar, porque además les voy a ayudar para que lleguen a una escuela aquí, allá, lo que ustedes quieran. Eso es desde la familia. Oye, y además, sí, eso sería lo ideal. Hay empresas que ya les empieza a ir bien y entonces de lo que ya das beneficios, ya das salario familiar y todavía te sobra, ahí empezamos a hacer el family office. Bueno, ya desde aquí, el family, ¿quién gestiona todo esto, Jorge? ¿Quién gestiona todo esto? El family office, ¿no? Esto lo gestionas a través de un family office. El family office es el que da los beneficios, es el que da el salario, es como oficina familiar. Oye, me sigue quedando dinero, Ricardo. Ahí es cuando empiezan a invertir aquí, invertir allá, ayudados de un family office profesional, ¿verdad? De gente que sabe hacer estas cosas. Perdón, Jorge, me extendí un montón en la pregunta. No, es que este punto era fundamental que lo viéramos con la gente que está en el Zoom. Pero hay 2 preguntas que me gustaría hacerte brevemente. Me gustaría presentar como el resumen de lo que hemos estado viendo y dejar el tiempo para preguntas y respuestas, ¿no? De la gente que está aquí en el... Algo importante es, porque me lo han preguntado, ¿qué pasa si a mi hijo que está ahí no le alcanza el sueldo que la empresa puede pagar en ese momento y todavía no tenemos flujo suficiente para dar un sueldo familiar? Es la gran disyuntiva, ¿no? Es decir, le doy acciones a mi hijo para que de alguna forma compense el bajo salario que tiene, o que se vaya de plano a otra empresa a trabajar y contrato a una persona que esté dispuesta a tener el rol de director general o director comercial con el sueldo que la empresa puede pagar. En tu experiencia, ¿qué has vivido en ese tema? Voy a juntar esto con la pregunta de Concepción. Concepción dice, ¿cómo manejamos como dueños el miedo al conflicto con los hijos? Bueno, esa no quería juntar yo. Perdón, con la de Ángel, perdóname. Ahorita voy con la de Concepción, ahorita me regreso, perdóname. Con la de Ángel, ¿tengo que meter a mis hijos a la empresa? ¿Qué me van a aportar contra Concepción? Te voy a ser sincero, porque esta respuesta no siempre gusta, esta respuesta que yo doy no siempre gusta, pero para mí es la ideal.
Ahora, no siempre se puede, porque el talento que tienen los hijos es muy valioso en ocasiones y lo que les pides es ayuda, que eso es distinto. Ahí de nuevo, estamos en una etapa de crecimiento y los hijos están subsidiando a la empresa. Los hijos subsidian a la empresa. Entonces, hay diferentes etapas, diferentes empresas, pero mi respuesta natural siempre será la misma. Tú debes de formar a tus hijos para ser consejeros de tu empresa, no para ser empleados de tu empresa. Para mí esa es la respuesta natural. Luego ya sabes que Ricardo necesita un director comercial, mi hijo es re bueno para las ventas y me va a cobrar menos que el externo. Bueno, pues es una necesidad, o sea, bueno, a veces la empresa no da ni a darle, o sea, todavía la segunda generación es una generación que subsidia, que mete mano de obra barata a la empresa cuando debería ser cara, pero que está dispuesto porque es un bien patrimonial, es un bien patrimonial, pero si puedes, la pregunta que yo siempre los invito a hacerse en ese sentido de la sucesión es, ¿tú qué le pedirías a un consejero? ¿Qué le pedirías a un consejero para que sea miembro del consejo de administración de tu empresa? Hazte el perfil del consejero de administración de tu empresa. ¿A quién querrías ahí? Y una vez que tengas ese perfil, pregúntale a tu hijo si quiere llegar a ser consejero de tu empresa. Y empiézalo a formar para alcanzar esa posición en el futuro. Y la verdad, Jorge, siempre es mejor para mí, cuando la empresa puede, que te lo mantengan otras empresas. ¿Para qué mantienes tú a tu hijo? Si hay alguien allá afuera que le va a pagar a tu hijo y además le va a dar experiencia y además lo va a hacer crecer y además tú no tienes que andar metiendo tu dinero en eso, pues ya está, que tu hijo trabaje y además lo vas formando. Híjole, oye, vamos a tener que hacer otra de entrevistas para la sucesión, George, pero no necesito, no, la respuesta es no tengo que meter a mis hijos a mi empresa si no me alcanza y hay alguien externo que está dispuesto a hacer la chamba bien por ese salario. Fórmalos allá afuera y fórmalos como empresarios. Siempre he contado esta anécdota, a lo mejor ustedes la recordarán del aula. Cuando yo era joven, tendría 17, 18 años, uno de mis mejores amigos, su papá, que era empresario familiar, los reunió, ellos eran 4, y los reunió a ellos y les dijo, señores, yo me voy a retirar a los 65. A los 65 me retiro de mi empresa. Y esa empresa la voy a vender. Y el dinero que gane de esa empresa es para que tu mamá y yo vivamos muy bien la vejez. Vamos a viajar, vamos a pasear, y les vamos a dejar algo a ustedes de lo que son. Oye, papá, pues gracias por avisarnos, aclaras la expectativa, pero ¿para qué nos dices? Dice, porque estoy dispuesto a darles un precio descontado a ustedes. Si alguno de ustedes, cuando tenga yo 65 años, me quiere comprar la empresa, les doy un mejor precio que al de allá afuera. Entonces, échenle ganas. Échenle ganas, junten lana, ganen dinero, para ver si me pueden comprar la empresa cuando yo tenga 65. Para mí esa claridad de expectativa es decirte, el mensaje es yo te quiero como propietario y como consejero en el futuro, no como empleado. Ahora, la formación puede ser en tu empresa o fuera de tu empresa, depende a qué te dediques. Ahí tienes que ver temas de confianza, a qué te dedicas. Oye, aquí somos una familia de médicos o una familia de consultores. En fin, no sé, no me quiero extender, Jorge, porque sé que la gente tiene su tiempo contado. Sí, oye, y además yo sé que te tienes que retirar a las 10:20, a más tardar tienes una sesión. Mira, la pregunta que tiene que ver con el tema de la herencia también es importante. Y ahorita me gustaría entrar con todas las preguntas que tenemos en el chat. El tema de heredar, es decir, ¿es correcto heredar en vida? ¿Debemos dar algo a los hijos antes de morir? El típico de partes iguales a todos, ¿no? Oye, voy a dejar en partes iguales a todos mis hijos, a los que no han trabajado en la empresa y al que se ha roto o he dado toda la vida en la empresa. En tu experiencia, ¿cuáles son las mejores prácticas o qué es lo que has visto que funciona de cómo heredarle? Porque ese es un gran miedo que yo he visto en los dueños de empresa.
es un gran tema que no les gusta atacar y prefieren postergar y postergar y postergar. Cuando Y ya se hacer una mueren, bola de nieve. dejan la bronca a la familia y sobre todo a la esposa, ¿no? Ahí te haces Sí, sí. o al esposo, ¿no? Siempre he dicho que si quieres vengarte de tu marido o de tu esposa, déjale ese problemita. Que ellos repartan la herencia y entonces les echaste, yo ya me morí, pero tú repartes la herencia vieja y entonces le dejas ahí sus últimos 5 o 7 años para que te alcance más pronto, Jorge, para que llegue más rápido contigo al cielo. A ver, primera cosa de la que no somos conscientes. La edad de los 65 años de jubilación, Jorge, bueno, la primera fue 60. La primera fue 60. Se estableció después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y era la expectativa de vida. A mí me gusta siempre bromear con eso porque digo que los alemanes estaban tan endeudados que se tenían que poner a trabajar turnos de 24/7, o sea, tenían que trabajar todo el día. Es broma, pero lo que dije de que era 60 años en Alemania, eso no es broma, eso es real. Pero yo digo, entonces le dijeron, imagínate los sindicatos, ¿no? Oiga, secretario de Economía, no, del secretario de Trabajo, no, las jornadas están muy largas, muy duras, ¿hasta cuándo vamos a trabajar así? Y el secretario de Trabajo se volvió con el secretario de Salud y le dijo, ¿cuántos años es la expectativa de vida en Alemania? 1950. 60 años, hasta los 60. O sea, si no te mueres antes, te pagamos tu pensión. Eso era. Ahora, la expectativa de vida en el 2023, de la vida que, con el favor de Dios, tenemos cada uno de los que estamos aquí, que tenemos medicina preventiva, que vamos a hacer check-ups, que tenemos un médico a quien nos atiende inmediatamente, que podemos acceder a la salud de manera inmediata. Señores, la expectativa de vida de ustedes en condiciones normales es arriba de los 85 años. Arriba de los 85 años. Entonces, yo creo que hoy sí debemos de plantearnos el tema de heredar en vida de manera ordenada. Porque si no le vas a aplicar a tu hijo la de Carlos, el rey de Inglaterra, ¿no? Vas a ser el rey cuando tengas 70 años. Gracias, pero ya me echaste a perder lo anterior. O sea, entonces, aquí para mí una respuesta muy importante, Jorge, es primero, o sea, para heredar en vida hay una condición inicial. Primero tú y tu esposa o esposas están seguros y garantizados. O tú y tu esposo o esposos estás seguro y garantizado. Sí, tú no vas a depender de tus hijos en la vejez. Esa es la primera condición para heredar en vida. Si tú no has logrado llegar a esa condición, no heredes en vida. No le vayas a dar la casa antes de que te mueras. No le vayas a dar el carro antes de que te mueras. Ten un fideicomiso bien preparado para tu vejez. Ten gastos de seguro bien preparados para tu vejez. Ten un seguro de vida de tu esposa y de tu esposo. Porque además luego eso también, oye, voy a comprar el seguro de vida para mi esposo, porque se supone que ellos se mueren primero y luego se mueren ellas primero y el esposo se nos hace viejito y ya no le gira la canica y no tiene cómo vivir. No. Para eso hay fideicomisos, señores, para eso hay seguros de gastos médicos, por eso hay seguros de vida y para eso hay planes patrimoniales que tenemos que hacer adecuadamente. Entonces, ya que tienes eso asegurado, tienes que prever que vas a vivir hasta los 85, 90 años. Si te mueres antes, pues ya heredas ese pedacito, pero tú tienes que tener cubierto eso. Si tienes eso, ¿por qué no ayudar a un hijo de 35, 40 años a formar una mejor calidad de vida, a tener una economía más estable, a tener una casa, ordenadamente? Ahora, ahí sí, siendo herencia, para mí, siendo herencia, en partes iguales, la herencia, pero la empresa, Jorge, esto es para mí, la empresa no es un bien patrimonial pasivo. Es bien importante. ¿A quién le vas a dejar la empresa? Es que yo le voy a dejar la empresa a mis hijos. Pues yo siempre he dicho que dentro de tus hijos hay algún hijo o alguna hija que claramente es talento. Cuando lo conoces, qué talentosa persona. Pero también dentro de los hijos y dentro de las hijas hay algunos miembros que está
lento. Y si a ese hijo que está lento, a esa hija que está lenta, le dejas la empresa, le estás dejando un problemón, un problemón. Es difícil darse cuenta, Jorge. O sea, decir, mi hijo, mi hija no la va a hacer, qué difícil, pero le estás dejando un problemón. Entonces yo la empresa, yo no la considero un bien patrimonial pasivo, como si puede ser una propiedad, como puede ser un fideicomiso, como puede ser un seguro de vida. ¿Qué tengo que hacer para recibir el seguro de vida? Pues nada, que se muera la persona y pueda estar vivo. ¿Qué tengo que hacer para recibir una casa, para administrar una casa? Pues básicamente nada, hombre, pagar la luz y el agua y el gas y pues tenerla ordenada. Eso lo sabemos hacer todos. Oye, ¿qué tengo que hacer para mantener la empresa viva? Espérame. Ahí no necesariamente todos tus hijos lo pueden hacer. Entonces, para mí la herencia, esa puede ser en partes iguales. Bueno, sí, la familia política siempre está lento, siempre. No importa quién sea. Bueno, algunos yernos son muy abusados. Pero bueno, entonces, perdón, Jorge, ya me extendí, pero sí me expliqué con esto. Sí, la empresa hay que pensar cómo la dejamos organizada para que siga siendo un motor que genere dinero. Y hay que pensar quiénes de los hijos administran esa empresa. Los beneficios que recibimos de la empresa, esos sí los podemos dejar organizados y ordenados en un consejo familiar. Y entonces estoy haciendo una sucesión en la empresa de manera adecuada, con un director general y un consejo de administración que hace funcionar el motor. En la propiedad estoy dejando gente capaz de cuidar la empresa. Y en la familia y esa es la asamblea de accionistas, y en la familia estoy dejando un consejo de familiar que está cuidando que los miembros de la familia tengan una buena calidad de vida. Y entonces estoy ordenando las tres cosas. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría, si me permites, Ricardo, presentar nada más una lámina que creo que resume todo lo que hemos estado platicando, porque creo que hay que hacerlo de una forma ordenada en todos los niveles desde el punto de vista de cómo lograr que la empresa sea más profesional, ¿no? Y ahorita vamos a entrar ya directamente al tema de preguntas y respuestas. Sí. Esto el IPAD nos ha enseñado, ¿no? Al final hay tres estructuras, tres sistemas. Viene el libro también de Alfonso de Foy Urrea. Es decir, abajo está la estructura operativa, ¿no, Ricardo? Está el director general que está encargado de vender más, tener menos gastos, darle más rentabilidad, etcétera. Pero muy pocas empresas en México tienen realmente un gobierno corporativo profesional. Muy pocas, es más, ni siquiera tienen consejos consultivos porque no están acostumbrados al consejo consultivo, que venga alguien externo y le diga qué hacer, ¿no? Y el tema del patrimonio, que es muy importante, yo siempre le digo con los clientes que trabajamos es, tu patrimonio alguien se lo va a quedar. Creo que es inteligente hacerlo con tiempo, la planeación. Pero quieras o no quieras, alguien se va a quedar con ese patrimonio. Mejor define quién quieres que lo haga. Y en este contexto, está precisamente el consejo de administración, que bien lo dijiste, es si tiene que haber gente profesional en un consejo, definir perfiles, cómo se van a contratar, cómo se van a medir, cómo se van a pagar, cómo se van a correr o sustituir. Y arriba tiene que haber un protocolo familiar, que tú eres experto en el tema, todo el tema familiar. Pero muchas veces el protocolo familiar, en mi experiencia, no sé la tuya, pero si no lo amarramos a todo el proceso de profesionalizar la empresa, se queda como un protocolo que no tiene tanto fuerza legal o tanta fuerza para implementarse. Entonces, nuestra recomendación, lo que hemos visto es generar un family office. Aquí está Conce Gómez Morín, que la quiero mucho, por ahí está, ya la vi, que ella ya ha implementado un family office, después la voy a entrevistar. De hecho, vean el canal de Trascendencia Empresarial, entrevistamos a Conce Gómez Morín, nos pueden seguir en YouTube, entrevistamos dueños de empresa, y ella ya tiene un family office, ¿no? Pero aquí lo importante es generar un protocolo y un esquema de blindaje patrimonial, es decir, ¿cómo vamos a generar la estructura cuando yo, fundador, no esté? ¿Quién se va a quedar con mi patrimonio? Oye, ¿es correcto dejar el 100% de acciones dividido en partes iguales? Oye, si tengo bienes inmuebles, un bien inmueble en tema mancomunado, ¿me explico? O sea, todo esto tiene que ver con una estrategia integral de blindaje patrimonial. Y la estrategia integral de blindaje patrimonial, desde nuestro punto de vista, persigue tres objetivos. El primero es lograr que el legado de los socios fundadores y la empresa trasciendan por generaciones.
Número dos, como bien lo dijiste, Ricardo, es proteger e incrementar el patrimonio de los socios y de la empresa, logrando que llegue a las manos de quien ellos decidan y que obviamente la familia permanezca unida y feliz. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que hemos platicado con Ricardo no es un tema que se va por una sola vía, tiene que ser algo integral. Ver la parte de profesionalizar la empresa, un gobierno corporativo, un consejo familiar, un protocolo familiar, usar fideicomisos si es necesario. Hay esquemas de seguros para comprar acciones en caso de que no queramos que la familia política entre a la empresa, se le puede pagar las acciones en caso de que un hijo fallezca y no dejar desprotegida a la familia, se le puede pagar las acciones. En fin, es un proceso completamente integral, ¿no? Y con eso Sí. termino la presentación del slide para ir cerrando con preguntas y respuestas, Ricardo. Fíjate que, a ver, Jorge, interesantísimo esto que dices tú, entenderlo integral, eso es muy importante. Por ejemplo, voy dando algunas, ya veo que son muchas, les agradezco muchísimo las preguntas, y de verdad, Jorge, que abierto a continuar con la conversación en algún otro momento, Hagamos encantado. un evento en Woodlands, hagamos un evento en Ándale, Woodlands, los invito a Woodlands. órale, ¿Verdad? Alex Flores Tres Palacios, ya te había ahí conectado. Vamos a Woodlands. órale, vamos a Woodlands, órale, buenísimo. A ver, Preguntado. perdóname, conflicto. Concepción, yo también la vi por ahí. A ver, el conflicto, les voy a decir una cosa. Si quieren aprender a resolver conflictos, empiécenlos a enfrentar de manera dialógica o en diálogo frecuente y constante, pero ordenado. El conflicto no se resuelve en el pasillo, el conflicto no se resuelve individual, el conflicto familiar. Hagan mesas de diálogo. Yo lo he dicho desde hace un poco más de 10 años que aprendí esto que digo, señores, hay que hacer mesas de diálogo. Hay que hacer mesas donde me sienta a escuchar el conflicto que traemos, cuál es el problema, por qué estamos enojados, por qué estamos... Y eso empieza en la familia. Estamos muy acostumbrados a los consejos y comités en la empresa, al trabajo colaborativo en la empresa. Y luego llegamos a la familia y no hacemos trabajo colaborativo, y no hacemos reuniones, y no nos organizamos, y no nos ordenamos. Señores, cuando sus hijos pasan de la adolescencia, tienen su propia vida. Y hay que empezar a dialogar con ellos desde niños. Entonces, Concepción, un poco mi respuesta es, el miedo al conflicto va a ser menor en la medida en que haya un lugar donde puedo hablar del conflicto, donde puedo hablar de lo que me molesta y donde encontramos al menos desahogo, y eventualmente encontramos respuestas a esos conflictos. Si no tienes mesa de diálogo en la empresa, en la familia, ese conflicto te lo vas a llevar a la empresa y a la propiedad. Lo tienes que resolver en la familia, ahí. El gobierno corporativo, Carlos, siempre debe existir. El tema es cómo lo organizas. No es cuando tus hijos hacen grandes. Deberías de tener un consejero desde siempre. Claro, al principio no nos alcanza para pagar los consejeros que tenemos. Que queremos, no que tenemos, que queremos al principio. Al principio, por eso el fundador y la fundadora pues es a través de la amistad, ¿verdad? A través de la amistad, de los amigos que les pides consejo, oye, ¿qué piensas de mi producto? ¿Qué piensas de lo que estoy haciendo? Y ahí te acercas y vas platicando con amigos. Yo creo que, ahora, en cuanto puedas, se hace gobierno corporativo. Aquí voy a decir algo, para mí, de dónde arranca el gobierno corporativo, del gobierno de la empresa familiar, del consejo familiar. Si la familia no es, al menos los fundadores tienen que estar de acuerdo en el plan de negocio y luego ir incorporando a los hijos en la mesa de la familia para que los hijos vayan conociendo la empresa. Y ya que tienes claro el rumbo y los valores y los principios de la familia, entonces empiezas con un consejo consultivo y empiezas a meter, es de a poquito, es como el agua fría en las albercas. Pues, a ver, mete los pies, mójate un poco, le vas agarrando la onda y luego vas a mayor profundidad para que con el paso del tiempo vayas formalizando y profesionalizando esos consejos. Y ahí es donde si tú formaste el consejo familiar a tiempo y siempre es tiempo para formarlo, no se preocupe. Es que yo no empecé cuando mis hijos tenían 10, pues cuando tienen 20, y si no, cuando tienen 30, y si no, hoy que tienen 50. Siempre es un buen momento para hablar como familia.
Si tú haces esto, luego eso le vas transmitiendo a la familia el conocimiento a tus hijos desde el consejo, desde el gobierno corporativo. Entonces ya no estoy pensando en la empresa como un lugar donde trabajo, estoy pensando en la empresa desde un lugar de donde formo patrimonio. Es muy distinto eso, ¿eh? Es una empresa, un lugar donde formo patrimonio. Entonces, ¿cómo cuido mi patrimonio? ¿Cómo cuido la propiedad? ¿Cómo cuido todo este entorno que me han dejado, ¿verdad? Por fortuna me han dejado los de la primera generación. Oye, hay muchas preguntas, Ricardo. Sí, es lo que veo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Tú también sientes en libertad de responder algunas, ¿eh? Adelante, adelante. Yo, miren, a los hijos darles propiedad cuando estén maduros, no antes, cuando haya experiencia, cuando haya madurez. Ahora, tú puedes regalar, insisto, no se bloqueen en la empresa y la propiedad. Desde la familia puedes darles lo que tú quieras, no necesitas, es tu dinero, no necesitas ningún pretexto, no lo formalices, te estoy dando esto porque soy tu mamá. Y ya, y además, que sepas que no estoy obligada ni obligado. Te estoy dando esto porque soy tu mamá y soy tu papá. No estoy obligado, te lo estoy dando porque eres mi hijo y porque te quiero ayudar y no tiene nada de malo. Me dicen, Ricardo, es que ese hijo es muy flojo, entonces lo voy a meter a trabajar en la empresa para que vea lo que es ganarse el dinero. Espérate, ¿por qué en tu empresa va a dejar de ser flojo? Yo no entiendo esa relación con honestidad. O sea, ¿por qué en tu empresa va a dejar de ser flojo un hijo que es flojo? Le estás metiendo un... Es más fácil explicarle a tus hijos por qué le estás subsidiando a su hermana, a su hermano. Exacto, ¿qué culpa tiene la empresa? ¿Por qué estás subsidiando al hermano o a la hermana como hijo? Eso, ¿qué te van a reclamar tus hijos? ¿Por qué le ayudas tanto a ese hijo? Porque lo necesita. Es que es injusto. Pues cuando tú tengas hijos, me avisas. Estos son mis hijos, esta es mi familia, y así. A meter al hijo flojo a la empresa, y entonces ya le hiciste un daño a la empresa, ya estás pagando un sueldo de la empresa, ya estás dejando de ser competitivo, y además tu hijo no va a dejar de ser flojo. Y acuérdense esto que les digo, siempre es más fácil meter que sacar. Si meto a mi hijo, ¿cuándo lo voy a sacar? Y el día que lo saques, el conflicto familiar va a ser 3 o 4 veces más grande que por qué no lo metes. Entonces, yo los hago socios cuando estén maduros. ¿A quién vuelvo a hacer la pregunta que hacía del consejero? Ahora desde la sociedad. ¿A quién invitarías de socio de tu negocio? ¿A un chico de 25 años recién graduado de la universidad? ¿A ese sería tu socio de negocio realmente? O si tú necesitaras capitalizar tu empresa, ¿qué perfil tendría ese socio que viene a capitalizar tu empresa? ¿A quién invitarías? A tus hijos les puedes dar dinero desde la familia, no te preocupes, eso es correcto, eso está bien, así está diseñado. Si tienen 30 años y no trabajan, el problema estuvo en otro lado, pero no te traigas el problema a la empresa. ¿Voy bien, Jorge, o no? Regáñenme también a mí, ¿eh? No sé, pues, si no les gusta me dicen. Yo más bien porque a las 10:20 me comentas que tienes que desconectarte. Tenemos 15 minutitos, pero bueno, voy respondiendo las preguntas que se puedan. Ajá, Pedro, para mí hay la pregunta que es interesante. ¿Qué hago si mis hijos no quieren trabajar en la empresa? Para mí hay dos posibilidades. Oye, yo sé que no quieres trabajar conmigo. ¿Te interesa venir a ayudarme al consejo de administración? Te pago como consejero. No vas a trabajar, pero te pago como consejero. Hay que ver la edad de los hijos, ¿eh? Vuelvo a hablar de la madurez, etc. Entonces te invito como consejero. Y si le veo que lo hace bien como consejero, te invito como propietario. Ricardo, no les interesa ni trabajar, ni ser consejeros, ni ser propietarios. Entonces vende. Ahora, ¿quieres que te paguen bien tu empresa familiar? Institucionaliza. Pues es que la institucionalización no te la quitas. ¿Tú cuánto pagas por una empresa que funciona institucionalmente con transparencia en los números, con claridad, con orden, que es competitiva en el mercado, que tiene calidad y tiene 25 años? Muy distinto, fíjense, cuando les compran una empresa familiar,
cuando se compra una empresa familiar y no está institucionalizada, les voy a decir cómo son las ofertas, para que luego, y esto lo pueden comprobar ustedes. La oferta es, tu empresa vale tanto a 5 años. Pero para lograr ese dinero en 5 años, tú tienes que seguir trabajando ahí porque la empresa es solar y depende de ti porque no has institucionalizado. Entonces, te compro la empresa, hoy te pago 100 pesos. Si en los próximos 5 años logras estas ventas y logras institucionalizar y tenemos un director general profesional, te pago los otros 100 pesos que vale tu empresa. Pero eso te lo vas a ir ganando con el tiempo. Es decir, te vas a quedar con el mismo changarro, le vas a trabajar a otro y a ver si te dan tu dinero. Si tú haces el trabajo previo, cuando alguien viene y te va a comprar, te dice, tú le puedes decir, hoy mi empresa tiene un director general profesional, tiene un consejo de administración institucional y tiene una asamblea de accionistas que funciona legalmente. Y vale no 100, vale 200. Porque yo ya te estoy garantizando que esa empresa, sin mí, genera los flujos. ¿Se dan cuenta de la diferencia de venta? Ahí tú estás vendiendo como debe ser. Si no, lo que te están comprando es la capacidad de fundador. Claro. Te vas a malbaratar. Oye, aquí hay una pregunta interesante de Francisco Tirado. Dice, oye, ¿cómo atraer a los, dice, de acuerdo con contratar a los hijos económicamente a valor de mercado, pero entonces, ¿cómo atraerlos para que se integren y para integrarlos y motivarlos? Híjoles, ahí no sé, Ricardo, pero yo lo veo como empresario. ¿Qué tengo que hacer yo como director o como dueño de una empresa para atraer al mejor talento del mercado? Buenísimo. 2 respuestas, Jorge. 2 respuestas se me ocurren. La primera es la que más me gusta, pero no siempre funciona. Pero debería, para mí es el deber ser. Te vendo acciones de mi empresa. No me las pagues hoy, pero me vas a ir comprando y esa posibilidad no te la ofrece nadie allá afuera. Tú puedes trabajar para Coca-Cola Company si quieres, puedes trabajar para McKinsey, la mejor consultora del mundo, para la que tú me digas. Y ellos no te van a vender acciones de su empresa. Esta empresa te ofrece la oportunidad de, además de trabajar, que me puedas comprar las acciones. Para mí ese es el deber ser. Luego les doy un tip. Lo voy a decir públicamente y luego pues, los hijos me van a decir, pero bueno, luego, si quieres, no se las cobras o les guardas lo que te pagaron y te los das de regreso si quieres, si quieres. O sea, no es por el dinero, es porque ellos se ganen las acciones, es porque ellos trabajen para ser propietarios. Entonces, insisto, porque la empresa no es un bien pasivo. Entonces, tienes que echarle ganas, sacar adelante la empresa y entonces con tu dinero me puedes comprar acciones. Luego, si quieres, ya no se las cobras. Ahora, esa es para mí el deber ser. Pero tú preguntas más amplio y dices, oye, el talento, Ricardo, hay opciones. Yo lo que les recomiendo es, hagan acciones de diferentes categorías. Haz acciones tipo A, que tienen una serie de derechos y beneficios, y haz acciones tipo B, que tienen otra serie de derechos y beneficios. Y entonces, y ahí puedes hacer acciones tipo C y las que quieras. Y entonces tú puedes ir dando acciones, por ejemplo, tipo B, a ese talento. Esto lo hacen las empresas más grandes del mundo. Tú le das acciones de tu compañía de tipo B para que esa compañía entonces cuando crezca el valor de la compañía, tú como directivo también creces en el valor de tu patrimonio. No importa si eres familiar o no. Entonces, pero no les des acciones tipo A. No les des acciones tipo A. Esas son para la familia. Las tipo B las puedes repartir en tu equipo directivo, las tipo C las puedes repartir en tu equipo directivo. Y entonces cuidas la propiedad, pero también te vuelves muy jugoso, muy atractivo para la dirección. No sé si por ahí vamos, porque ¿te parece bien? Sí, 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 me encanta. Es que estoy viendo las preguntas, la verdad es que muy interesantes. No, yo creo que tendremos que hacer una segunda sesión, de verdad que Sí, creo que vale la pena, ¿no? sí. Mira, una pregunta de Marisela Serrano. Dice, ¿hasta qué momento consideras conveniente o necesario que los hijos que no son socios y no trabajan en la empresa sigan esperando que la empresa los mantenga a través de ese sueldo familiar o salario familiar? Eh, yo en lo personal no le veo problema, en lo personal. Eh, si estás manteniendo a tus... Habría que preguntarse por qué tienes que seguir manteniendo a los hijos.
Y hay muchas respuestas, ¿eh? Hay muchas respuestas porque hay muchos tipos de situaciones y contextos. Eh, a ver, si no están trabajando en la empresa familiar y no tienen trabajo afuera, pues habría que ver la circunstancia de por qué es esto. Pero de entrada, pues no está la capacidad. Entonces, insisto, para mí la respuesta es desde la familia, no desde la empresa. Es que la empresa no mantiene a nadie. La empresa es competitiva de acuerdo al mercado, eso es bien importante. Desde la familia, tú puedes mantener a tus hijos hasta que se mueran. Pues, ¿por qué no? Lo has hecho toda tu vida. Ahora, yo creo que eso arranca a los 12, 14, 15 años, donde le tienes que enseñar a tus hijos a trabajar, donde le tienes que enseñar a tus hijos a ganarse el dinero, donde le tienes que enseñar a tus hijos a estudiar y a prepararse y, como decía un buen amigo, ¿verdad? Mándalos de boleros, cuando tengan 10, 11 años, mándalos a bolear zapatos. Y dices, eso es lo que vas a ganar si no estudias. Ahora, si estudias, déjame te traigo a cuánto vas a ganar acá. Y vamos formando conscientemente, vamos formando conscientemente a los hijos para que puedan trabajar. Si no lo lograste, por la razón que sea, no lo logramos, no se alcanzó el objetivo de esa formación profesional en los hijos, yo en lo personal te diría, pues yo prefiero que mi hijo viva bien a darle lecciones a una persona de 35, 40, 45 años. Ya no le di las lecciones a los 15. ¿Para qué se la quieres dar a los 45? Mejor que viva bien. Ahora, ¿qué es vivir bien? Si además que tenga una calidad de vida buena, pero tampoco con lujos, o ya depende de cada uno. Al final se lo vas a dejar. Esta es una sesión que Jorge me invita y que es por supuesto gratuita y estoy muy agradecido con todos los que están aquí. Pero en los cursos que vendemos, que se ofrecen en el IPADE, yo siempre les digo, oigan, ¿sí les dijeron cuál es la garantía de este curso? Y pues la gente dice, no nos dijo que había garantía. Le digo, sí, la sucesión sucederá. Si no se mueren, les devolvemos su dinero. O sea, oye Ricardo, no le quiero dar dinero a mi hijo de 40 años porque es un flojo. Pues te vas a morir a los 85 y le vas a dar dinero a tu hijo de 50 o de 60, no sé cuántos, se lo vas a dar, pues te vas a morir. Nadie se lo ha llevado, pues, nadie se lo lleva a la tumba. Entonces, si hoy le puedes ayudar a tu hijo a tener una calidad de vida estable, pues ayúdale, ¿por qué no? Es tu hijo, ¿qué tiene de malo? Desde la familia, no desde la empresa. No me saques la empresa, no empobrezcas a la empresa para enriquecer a los hijos, no. Empresa rica, familia rica. Nada más me alcanza para una de las dos, empresa rica. Que la empresa siga generando dinero. La empresa es primera en el tiempo, segunda en importancia. La familia es primera en importancia, segunda en el tiempo. No puedes sacar de lo primero en el tiempo para meter a lo segundo en el tiempo porque te vas a quedar sin dinero. Sí, Jorge, ¿estamos de acuerdo? Tú lo has vivido también, ¿no? Oye, y como decía también un profesor, las familias exitosas no postergan, ¿no? Es decir, Así es. la sucesión sucederá, te vas a morir. Los que estamos en este chat nos vamos a morir, se los garantizo ante notario. ¿Por qué no hacer las cosas con tiempo y enfrentar los conflictos a tiempo y de forma, como bien lo dijiste, a través de un diálogo? Y lo que hemos visto es que normalmente postergan, pensando que eso no va a llegar y va a llegar, ¿no? Va a llegar, ¿no? Entonces, Hablar de la muerte no hace que te mueras. O sea, la gente dice, Ricardo, ¿usted quiere que hablemos de la herencia como si ya me fuera a morir? No, pues tú tienes que ir hablando de la herencia desde que tienes un peso en el banco, tienes que estar pensando en a quién se lo vas a dejar, porque te puedes morir mañana, ahorita. Luego les digo, nos vemos el próximo martes. Pues si Dios quiere, o sea, no la tienes comprada. Entonces, es mayor problema, y eso sí es un problema enorme, morirse sin herencia. Ahora, les voy a ser sincero, sí conozco gente que quiere crear ese problema en su familia. No, está bien, o sea, ahí sí la maldad alcanza para muchos, ¿no? Pero si tú eres una buena persona y te quieres portar bien contigo y con tu familia, hablar de la muerte no te mata.
Hablar de, fumar sí, hablar de la muerte no. Entonces planea, oigan, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar cuando ustedes se tengan que hacer cargo del negocio? Lo tienes que planear. No, Oye, Ricardo, y en el libro donde tú participaste, hay un dato que a mí me impactó. 60% de egresados IPADE no tiene testamento. 60%, Jorge. Y Es ahí viene, increíble. en este libro, o sea, 60% de egresados IPADE no tiene Es testamento. increíble. Cifra que a mí me dejó impactado. Y además, los que me han dicho, sí, sí tengo testamento. ¿Hace cuánto lo hiciste? No, hace 15 años. El testamento es un documento que hay que estar viendo cómo actualizarlo porque el patrimonio y las condiciones familiares no son las mismas. Claro, o sea, es que, sí, pero es que nos da miedo porque pensamos que hacer un testamento es o pensar en la sucesión o pensar en el consejo familiar y en la institucionalización, pensamos que es, no, pues ya me quieren dejar sin trabajo. No, al revés, ve creciendo con tu trabajo, ve madurando tú también con tu trabajo. Ya no necesitamos que cargues las cajas. Necesitamos, hoy tu trabajo es formar a los hijos, formar a la empresa, institucionalizar el gobierno. Ese es tu trabajo actual. Entonces tú también tienes que ir creciendo y lo vas a tener toda la vida, porque no hay nadie que sepa más de tu negocio que tú como fundadora, fundador. Nadie. Pero tienes que ir madurando en tu rol y en tu función y dejando que otros hagan. No estoy diciendo, pero eso no quiere decir que tú dejas de hacer, sino que haces un rol y una función distinta que la que tenías antes. Entonces, es esa función de coach, de mentor, de formador, de acompañamiento. O sea, eso es muy importante seguirlo haciendo. Y eso es importante empezar a hacerlo. No te vas a morir por formar a otras personas para profesionalizar tu empresa. Eso no causa muerte. La muerte, hay otras causantes, la diabetes es más importante. O sea, ¿no? Entonces no tengas miedo, al revés. Mira, como estoy seguro que me voy a ir, vamos formalizando esto, vamos institucionalizando, vamos profesionalizando. Entonces, me parece a mí que esa es la correcta forma de mirar, de mirar el tema patrimonial. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Te quiero agradecer para ir cerrando la reunión. La verdad es que para mí fue un privilegio el que haya aceptado participar en este tipo de charlas que hacemos. La gente que a lo mejor no nos ha conocido o no nos había visto, hacemos charlas una vez al mes con expertos como Ricardo, donde nos platican de diversas áreas el tema de la empresa familiar. Nosotros nos dedicamos a implementar estrategias integrales de blindaje patrimonial desde hace más de 16 años en empresas en México y ahora en Estados Unidos. Lo hacemos de una forma integral. Trabajamos con gente especializada en temas de protocolo familiar, gobierno corporativo, fideicomisos, el esquema de protección a través de seguros o tipo de herramientas. Entonces, la gente que asistió y quiera tener alguna sesión en lo individual para hacer un diagnóstico de su empresa, les va a llegar un correo por parte de nosotros. Este diagnóstico lo hacemos normalmente con un costo, pero la gente que hoy estuvo en la reunión, ese costo lo absorbemos nosotros, lo hago yo directamente y dependiendo del nivel de cómo esté la empresa, ya vemos con quién de los especialistas podemos trabajar, ¿no? Así es que les agradezco mucho. Va a haber ahí también las ligas de los canales que manejamos en YouTube, que se llama Trascendencia Empresarial. Es un canal donde entrevistamos dueños de empresa normales como ustedes, donde nos platican sus problemas de la empresa y cómo ven la sucesión, ¿no? Así es que muchísimas gracias. Me despido, Jorge Arellano, y me encantaría, Ricardo, que cierres la sesión con algunas palabras y nuevamente todo el equipo de Quirón Arquitectos Financieros te agradecemos mucho el tiempo, la amabilidad y sobre todo tu amistad en este proceso. Así es que Ricardo, despide la sesión. Muchísimas gracias. Al contrario, Jorge, de verdad agradecerles mucho la invitación. Además, sus mensajes, me da gusto leer a tanta gente que nos saluda, que nos da las gracias. Al contrario, ustedes son los que hacen que, como les decía al inicio de la sesión, ustedes son los que hacen que todo esto sea posible. Es su trabajo. No dejen, no dejen la riqueza social que han creado, no la dejen al azar.
No la dejen a la suerte. Protéjanla, organícenla, profesionalícenla, institucionalícenla, porque eso es una riqueza social. Ustedes, voy a decir algo que a lo mejor no les va a caer bien, pero ustedes ya no son responsables solamente de ustedes y de su familia. También son responsables de seguir haciendo que la sociedad crezca y progrese. No dejen que eso se muera, no dejen que eso desaparezca. Sigan construyendo hacia el futuro de la mejor manera para que sigan aportando esta riqueza social insisto, al mundo, a su contexto, a su entorno, a su país, pero al mundo, porque esto es lo que genera que nos sigamos moviendo. Ustedes son el motor del mundo, no dejen que se apague el motor. Queremos que llegue completo el motor al final del viaje. Jorge, de nuevo, muchísimas gracias. Pues ya creo que nos tendremos que conectar nuevamente. Ojalá, ya decías tú en Woodlands, encantado de irnos a saludar a Woodlands y de tener una reunión allá. Claro que sí, muchísimas gracias. Ahí le dejamos la liga de los libros que hemos escrito sobre empresas familiares y la liga del diagnóstico. Estamos en contacto, muchísimas gracias y sigamos haciendo que las empresas familiares se profesionalicen. Buen día, gracias Ricardo. Buen día, hasta luego.